Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Entrevistas Singulares, segunda temporada. Y para inaugurar esta ocasión, vamos a presentar a nuestro amigo Luis Miguel Cangalaya. Él es doctor en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Lengua y Literatura por la misma universidad. Se desempeña como catedrático en pre y posgrado en diferentes universidades peruanas. Además, ¿no?, en asignaturas de redacción académica, comprensión de textos e investigación científica, es redactor de la revista cultural Suburbano de Miami, columnista del diario Expreso, donde también es editor cultural del suplemento dominical Contrapoder. Ha publicado en coautoría libros universitarios, textos narrativos, artículos científicos sobre educación y humanidades en revistas indizadas, a bases de datos como Scopus, Web of Science, y actualmente de su labor docente y periodística es consultor en temas de educación, investigación y redacción académica y científica. Acaba de publicar, este es su último libro, Investigar y escribir con APA 7, séptima edición, ¿no? Libro que aborda la escritura de la tesis y el artículo científico con el uso de las normas APA. Actualmente labora en los posgrados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como ven, Luis Miguel Cangalaya es alguien que está en todas partes y en todas partes deja huella. Por eso es un honor tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Mauro, por reencontrarnos después de mucho tiempo. En realidad es un gusto para mí saber de ti y con todo el ánimo para absolver o para conversar, sobre todo, aprovechar este tiempo para conversar. Exactamente. Justo me decías que el tiempo se ha convertido en una variable un poco a tu favor porque ya no tienes que desplazarte estos dos últimos años, ¿no? Entonces, Ujú. es excelente que hayas podido realizar muchos proyectos que en una situación con el tráfico de Lima, con el pico y la placa y con todas las cosas que nos ocurrían, ¿no? Hasta el 2019 eran bastante complejas, ¿no? Sí, sí, sí. Irte de un extremo a otro de la ciudad. Para nuestros amigos del extranjero, Lima es una ciudad con 12 millones de habitantes, ¿no? Más o menos, y se nota. Cada vez que sales parece que te vas a encontrar con los 12 millones de habitantes en la pista, en el tráfico, en la vereda, en todas partes. Entonces, es algo increíble. Bueno, la primera pregunta que siempre les hago a los invitados a entrevistas singulares es sobre el test de MBTI. Precisamente a Luis Miguel le salió arquitecto, INTJ, ¿no? Cuya información seguramente Luis Miguel, conociéndolo, ha estado revisando y seguramente ha visto. ¿Qué te parece el resultado y la descripción que le dan a este tipo de personalidad? Hay dos cosas que me llamaron la atención. Bueno, en primer lugar, que no había hecho el test antes, Sí. pero sí me llamó la atención dos aspectos que se describen, ¿no?, en este perfil. Uno que tiene que ver con la cuestión analítica, son sujetos bastante analíticos, y creo que es cierto, me gusta mucho, o sea, a veces soy, creo que, extremadamente analítico con las cosas. Eh, y lo otro que tiene que ver con la introversión, Mm, son sujetos introvertidos, y yo particularmente, aunque a veces no lo parezca, soy bastante introvertido para iniciar relaciones sociales, ¿no? Que es que a veces no se entiende así cuando uno trabaja en la docencia, ¿no? Porque uno cuando es docente normalmente está pues conversando y hablando todo el tiempo, ujú. pero no es lo mismo establecer relaciones sociales de repente en grupos donde no conoces a la mayoría de gente, ¿no? Entonces, soy una persona que prefiere más bien estar un poco más apartado, un poco más solo, ¿no? Y sí, bueno, como te decía, es la primera vez que hago este test y me sorprendió que sí, lo que dice efectivamente son algunas características que yo tengo, ¿no? Ujú. Precisamente yo coincido contigo, con tu impresión. Creo que la introversión pasa por un tema de dificultad a la hora de entablar una relación cuando no existe un propósito, una Ujú. funcionalidad, digamos. Y entonces uno comienza a evaluar diferentes escenarios, diferentes situaciones y muchas veces es algo costoso. O sea, Ujú. creo que el desgaste de energía, ¿no? De entrar de una forma racional a otra persona, a espontáneamente decirle, oye, vamos a conversar, que esto, que lo otro, no necesariamente Sí, es, sí, es lo mismo, sí, ¿no? sí, eso sí. Por supuesto, yo también estoy en el grupo de los I, es decir, de los introvertidos,
Te comentaba que tanto bueno, el INTJ, que es el tipo de personalidad que te ha salido, y bueno, el mío también, que es INFJ, comparten ese rasgo que se denomina como intuición introvertida, que está asociado con la capacidad que uno tiene tanto para ser analítico como para identificar un poco eh, ciertos rasgos en los comportamientos de las personas, en su forma de ser. Es una intuición bastante particular, digamos, dentro de la clasificación que hace este MBTI y que justamente le genera incluso más recelo en cuanto a establecer relaciones con las personas. O sea, uno la piensa más, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es curioso porque tú me dices, ¿no? Eres uno de los perfiles más exitosos que conozco en varios sentidos. He leído tu perfil y probablemente faltan más cosas por poner, pero al mismo tiempo la sociedad tiende a relacionar el éxito con la extroversión, ¿no? Con el otro Ujú, lado. O sea, ujú. es exitoso quien es extrovertido, quien es centrador, quien busca relacionarse con personas y tal. Y por supuesto, yo, bueno, no tengo tanto acercamiento o tanta afinidad con los extrovertidos. Quizás por esa razón fue que resultó bastante, creo, sencillo, natural, digamos, conversar contigo y encontrar un diálogo tranquilo, ¿no? En varios sentidos. Tranquilo, mesurado, respetuoso y al mismo tiempo que te dice, oye, estás aquí porque ha sido producto de tu esfuerzo, no ha sido producto de las relaciones, ni mucho menos. Simplemente ha sido, digamos, consecuencia de lo otro, ¿no? De las acciones que uno y las decisiones que uno va tomando también. Entonces, eh, una cuestión justamente en relación con eso tiene que ver con la investigación. Me hablas del espíritu analítico y efectivamente ese es uno de los principales criterios para un investigador. El hecho de observar un fenómeno, investigar, ¿no? Y tú tienes dos vertientes, una relacionada con la literatura y otra relacionada con la educación. APA séptima edición está vinculado con la investigación propiamente dicha, pero mucha gente lo relaciona con la parte metodológica, con la parte educativa, y sin embargo, también está la otra pasión por el mundo literario, por la investigación de productos culturales, ¿no? Lo cual le da un fondo al asunto. Quería pedirte que nos comentes un poquito de esa experiencia, ¿no? De esa doble vocación, por así decirlo. Yo hice la primera carrera de literatura y me apasioné mucho, en realidad. O sea, yo soy un apasionado por la literatura, Ujú, pero en el camino, siendo yo estudiante de literatura, cuando estaba en el tercer año más o menos, entré a trabajar a un colegio. Y entonces, bueno, como nos sucede a muchos, quienes estudiamos alguna carrera de humanidades, pues nos alineamos por la docencia, ¿no? mm, mm, Principalmente por una necesidad económica, ¿no? Que es uno de los factores que nos aliena porque queremos comprar muchos libros y no tenemos de dónde sacar el dinero para comprar los libros. Y entonces terminé la educación y me gustó. Fue digamos, una vocación tardía. Y es por esa razón de que yo hago una segunda carrera en educación. Y sin embargo, esa primera etapa de mi vida es una etapa principalmente literaria. Participo en varios concursos, me intereso por escribir, ¿no? Me apego más hacia la narrativa, leo muchas novelas, muchos libros, escribo, gano algunos concursos literarios, en narrativa, en cuentos sobre todo. Y me surge el interés por querer participar, concursar, ¿no? Me convocan o me reúno con amigos para publicar algunas antologías o cosas así. Pero en el camino, la educación me va jalando, ¿no? Y yo termino principalmente, bueno, yo ya comencé a trabajar en algunos colegios, o sea, yo he sido de los, como muchos maestros de aquí en el Perú, que terminan pasando por todas las experiencias educativas, ¿no? Colegio, academia preuniversitaria, institutos, y universidad. ujú, Y entonces cuando yo ya me comienzo a relacionar en el ámbito superior, veo que en educación superior
el que no investiga, pues está fuera de la educación superior, o sea, tienes que investigar. Y entonces un poco, de manera un poco tarde, me meto en la investigación y me doy cuenta que para meterse en investigación, pues hay que dedicarse un tiempo muy grande. Mm, Y tuve que sacrificar muchas cosas, y una de las cosas que sacrifiqué fue la literatura, porque ya dejé de escribir textos narrativos, dejé de participar en muchos concursos que me gustaba a mí participar, ¿no? Ir a eventos, inclusive, o participar en congresos literarios. Dejé de hacerlo por meterme de lleno en la investigación. Eh, pero afortunadamente, algo digamos que contrapesó eso fue que casi por casualidad yo ingreso a trabajar en prensa. Eh, me convocan, me llaman para tener algunas columnas en algunos diarios y eso me volvió a relacionar con la literatura porque leía literatura y publicaba reseñas sobre literatura. Entonces, de alguna manera siento que gracias a la prensa no me terminé alejando totalmente de la literatura. Sé que tengo una deuda todavía con mm. la literatura porque ya hoy en día pues ya me he dedicado plenamente a la educación superior, a estar metido en temas más hasta metodológicos, ¿no? Publicar textos de investigación, asesorar a colegas, a docentes en tesis, en artículos, ¿no? Pero creo que la prensa me salvó y me permite todavía estar en contacto con la literatura, ¿no? Escribir, que es algo que creo que quienes estamos metidos en la literatura es algo que finalmente nunca lo dejamos, ¿no? O sea, es algo que nos apasiona y no lo dejamos. Así es. La literatura es como es casi como una relación de pareja, ¿no? Ujú. No puedes dejar de dedicarle tiempo, Así es, atención, así es. mimos. Sí, sí, sí. Y Sí. efectivamente, muchos escritores, por ejemplo, García Márquez, ¿no? Él tuvo mucho tiempo dedicado al periodismo, muchos años, ¿no? Ujú. Y entre la narrativa, el periodismo de investigación y el tratar sobre temas de actualidad, ¿no? Como tú escribes, también temas de actualidad, son insumos, creo, muy importantes para lo que es la narrativa. Eh, una cosa de la que pecan quizás muchos escritores es justamente eso, ¿no? De desconocer lo que está pasando. Y entonces el estar en el periodismo creo que te obliga seguramente a ver noticias Ujú. con mayor profundidad, a analizar coyunturas, situaciones. Y eso en algún momento seguramente va a florecer, si es que no ha florecido. Bueno, pero son, o sea, son formas de escribir totalmente distintas, ¿no? O sea, ya, o sea, yo que no daría por disponer de tiempo para volver a escribir narrativa, ¿no? Escribir, o sea, como antes, cuando era estudiante universitario, que me acuerdo que me quedaba en las noches escribiendo y tengo un montón de cuentos guardados en la computadora, pero que ahora no lo puedo hacer. Aparte que el lenguaje de la investigación o el lenguaje periodístico es un lenguaje mucho más directo, ¿no? O sea, es un lenguaje bastante frío, ¿no? Este, y dista mucho pues de lo que no, nos apasiona, ¿no? Quienes estamos con la literatura. Los artículos que tú publicas normalmente son más de educación. Sí, son más de educación, que es el área en la que, digamos, en la que ya me he sumergido casi de lleno, ¿no? Más Mm, que en literatura. entiendo. Es que en verdad la educación tiene un campo de acción un poco más amplio, o Ujú, significativamente más amplio. Si hablamos de ujú. revistas literarias, pues acá en Perú, solamente por decir un nombre, creo que hay dos o tres. En cambio de educación hay, por dos o tres de literatura, hay como 15 20, ¿no? Ujú. Que tienen las Sí. prestaciones, digamos, que estamos buscando, estén en bases de datos indizadas, Mm, que representen un puntaje para el Concitec, ¿no? ujú. Es el lema famoso de publicar o morir, ¿no? Todos los años tienes que estar publicando una cuota de artículos y engrosar el puntaje, ¿no? Dentro Sí, pues. de los rankings. Entonces, es una Sí, carrera despiadada hasta cierto sí, punto. sí, sí. Sí. Este, pero tú estás en el coche, o sea, lo asumes, digamos.
Sí, claro. como todos Sí. nosotros, creo. Un poco sabemos que estamos en la carrera, que es una carrera dura, difícil, sobre todo por las condiciones de vida, de asumir varios trabajos, varias asignaciones y luego lanzarnos, ¿no? al tema de cerrar el día de repente escribiendo, publicando, haciendo cosas al respecto. Me gustaría un poco que nos cuentes acerca de tu experiencia con Suburbano. Ujú. Me acuerdo cuando te pedí una reseña para uno de mis libros, Mejor Cuento del Claro. Mundo, inmediatamente me comentaste que publicaste una nota en Suburbano y dije, ah, mira qué bacán. Entonces, y lo que me llamó más la atención es que no está acá, está en Miami. Ujú. Entonces, Claro. Ya. cuéntanos un poco la historia de Eh, Suburbano. Pedro Medina es el editor general de la revista Suburbano, que es Ujú, un amigo, le mando un gran saludo, un gran abrazo. Pedro está allá en Miami. Eh, y bueno, yo tengo una deuda grande con Pedro porque últimamente ya no estoy enviando los artículos como antes sí lo hacía. Y creo que me entiende porque sabe que el tiempo está muy copado. mm, Normalmente publicaba mensual, de manera mensual, enviaba un artículo, una entrevista o algo por el estilo. Pero ya desde el año pasado he dejado de publicar con esa continuidad, ¿no? Es una revista que me abrió mucho las puertas porque me permitió, bueno, yo conocí a Pedro Medina por un amigo, bueno, que hoy en día ya no está con nosotros, que es Pedro Novoa, eh, y él me presentó a Pedro Medina, que es el editor de la revista, y me propuso que puede escribir algunos artículos, y si gustaba, me podía quedar, ¿no? Publicando mensualmente. Gustó los primeros artículos, que tiene un corte mucho más literario, ¿ah? Porque la revista tiene un corte mucho más por las artes, ¿no? Por la literatura. Y entonces sí, yo recuerdo que en los primeros años me tomaba un tiempo, ¿no? Para escribir el artículo, para que salga bonito, para revisarlo, corregirlo. Pero ya en los últimos tiempos, como te decía, me metí en el tema de la educación, en la investigación, y el tiempo me iba quedando mucho más corto. Y como eran textos un poquito más grandes los que se publicaban en Suburbana, además que es una revista digital y la extensión no es un problema, o sea, podía enviar varias páginas, este, ya se me fue quedando corto el tiempo y ya en las últimas ediciones ya no he estado enviando los artículos como debería. Pero Pedro siempre me escribe, siempre me manda los correos recordándome que tengo que ponerme al día y le he dicho que ya que no voy a, me he disculpado y tengo que continuar. Pero es una bonita experiencia, ¿eh? Porque la revista Suburbano me permitía mantenerme en contacto también con la literatura, mm. ¿no? Entrevistaba autores o escribía algunas reseñas o comentarios sobre libros, ¿no? Genial, me parece excelente, ¿no? El tema de ir abriendo ventanas. La ventana está abierta, así Ujú. que sigues enviando de cuando en cuando, en la medida en Sí, que se sí, sí. pueda. Y esto definitivamente que alimenta, ¿no? O sea, cada vez que uno escribe acerca de literatura o textos literarios propiamente dichos, pasa este encantamiento, ¿no? Mm, Me ujú. comentabas que la escritura de investigación es un poco un tanto fría y, Sí. y efectivamente es como cambiar de una lengua a otra, ¿no? O sea, Mm. hablas español, hablas inglés, hablas, incluso si quieres publicar más, te empiezas a publicar en inglés encima con esa condición, ¿no? Y el inglés es una lengua mucho más pragmática, más directa, Mm. hasta más seca, se podría decir de alguna manera, comparada con el español. Eh, entonces, un poco que las cosas se han ido dando, has pasado por el recorrido de colegio, pre-instituto, universidad. He visto que estás en dos escuelas de posgrado y eso significa un compromiso que te va de lleno a la vida académica, seguramente a temas de metodología, incluso a una cosa bien curiosa, ¿no? Estás en centro y no eres exactamente un administrador o un Ah, MBA, ¿no? para Entonces, nada. ¿qué te parece ese encuentro de dos mundos?
Yo ingresé a Centrum el año, bueno, teóricamente el anteaño pasado, justo Ujú. antes de la pandemia, hice todos los trámites que uno hace, la clase de modelo, el expediente y todo ello, ¿no? Eh, pero luego vino la pandemia y entonces ya no pude continuar hasta el año, hasta, sí, pues hasta este año en que me programaron. Pero yo postulo para un curso que es pensamiento crítico, que llevan los que están haciendo el posgrado, eh, que nunca había dictado un curso como ese, pero yo la tesis de doctorado justamente trabajo pensamiento crítico. Entonces eso me abrió las puertas para poder entrar a desarrollar el curso de pensamiento crítico. Entonces, sí, pues efectivamente es otro lenguaje también y es otro tipo de personas relacionadas al tema de los negocios, ¿no? Y también esta experiencia en Centro ha sido empaparme de temas de negocios, ¿no? O sea, conocer un poco sobre temas de negocios. Y finalmente es un aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en Centro me han convocado a un grupo de investigación, que es un grupo de investigación en educación y negocios. Y Mm. entonces tenemos reuniones todas las semanas donde cada miembro del grupo de investigación presenta sus investigaciones, ¿no? Bueno, y entonces la mayoría presenta investigaciones relacionadas con el tema de los negocios, ¿no? Entonces uno termina aprendiendo también un poquito más sobre eso. Me falta mucho todavía por aprender sobre ese tema. Pero, bueno, cada experiencia es muy rica, ¿no? Es muy, es más, yo siempre estoy convencido de que cada aula nueva, cada grupo de estudiantes que tenemos, nos permite aprender muchas cosas, ¿no? Sea posgrado, sea en pregrado, terminamos aprendiendo mucho, ¿no? Sea cuestiones académicas o profesionales, o inclusive sean cuestiones mucho más personales, ¿no? Sobre todo con los primeros ciclos en pregrado, los estudiantes son, o sea, uno termina aprendiendo de experiencias o de vivencias que nos alimenta y creo que la educación, eso hace que la educación nos convierta a los profesores en sujetos mucho más humanos, Mm. ¿no? Tenemos de cerca eso y nos humaniza mucho. Y creo que eso es lo bonito de la educación, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho de la educación, ¿no? Nos permite conocer esos otros mundos que creo que si fuera otra carrera no podríamos acceder, ¿no? Efectivamente, estamos hablando del docente que aprende, Ujú. ejerciendo la Sí, docencia, ¿no? Y sí, sí, conociendo sí, tantos escenarios, como tú dices, sí. esto nos genera un aprendizaje gigantesco, Mm, nos genera empatía o permite desarrollar nuestra empatía y sí, nos lleva a una situación totalmente distinta quizás de la que hubiésemos pensado, ¿no? El mm. literato empieza pensando que va a vivir de su escritura, termina en cualquier otra parte, Es cierto, es cierto. pero ese cualquier otra parte igual es una ganancia. Yo creo que Sí. coincido contigo, me parece que es justamente el recorrido que deberíamos hacer todos, de ir visitando lugares, ver las costumbres, las formas, los lenguajes, los registros, y luego, en algún momento, todas esas cosas empiezan a converger. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú, ya que estás haciendo en un corto tiempo cosas que normalmente las personas hacen en 3 o 4 veces? O ese es el hecho, ¿no? O sea, yo imagino un currículum así, pienso en una persona de 60, 65 años que ya ha pasado por 20 lugares, ha publicado 80 cosas, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, quizás aterradora, es ¿cómo te ves de acá a 5 o a 10 años, ¿no? Haciendo cuántas otras cosas. Lo he pensado, la verdad, y me he hecho esa pregunta varias veces y a veces tengo temor de no saber exactamente qué, porque siento efectivamente, como tú dices, que estos años han sido
aceleradamente productivos. Académicamente hablando han sido aceleradamente productivos y no sé qué es lo que venga después, ¿no? Yo quiero seguir metido en el tema de la educación, de la investigación, pero creo que en algún momento, pronto, espero, vuelva a escribir literatura. Eso es algo que quisiera hacer, ¿no? Me gustaría eh, recopilar, recoger los muchos textos, cuentos, una novela a medias que dejé en algún momento, retomarlos y publicarlos. Creo que ese es algo que tengo que hacer en algún momento. Cuando pase toda esta tempestad de la investigación, cuando llegue la calma, Ujú. y cuando hay un poco más de tiempo, ¿no? Creo que cuando el día tenga 30 horas, vamos a poder, vamos a poder darnos un poco más de tiempo para eso. Y 10 horas para dormir, por lo menos. Por lo Por lo menos, menos. sí. Porque Sí, es un trabajo intenso. sí, sí, Dar sí, sí. clases, investigar, ¿no? Razonar todas las cosas que se vienen, pasar de un mundo a otro, pues es algo que agota, agota bastante. Sí. O sea, creo que es uno de los trabajos quizás no lo parecen, pero es extenuante, ¿no? O sea, quizás un familiar nos ve ahí sentaditos, ¿no? En la computadora todo el tiempo y este no está haciendo nada, ¿no? Está viendo memes. Exactamente, totalmente, totalmente, Y es... totalmente, totalmente. O sea, mira, por ejemplo, a mí como ya me conozco con mucha gente que está metido en tesis, o porque hago talleres, o porque me llaman, entonces, en este tiempo, pues me están llamando mucho para el trabajo de corrección de estilo. Entonces, me llegan las tesis, ¿no? O artículos, tesis para hacer corrección de estilo. Y ese es el trabajo solitario, porque estoy sentado frente a la computadora y en casa piensan que, no, que estoy viendo videos o que no estoy haciendo nada, ¿no? Mm. Pero estamos trabajando en este rato, ¿no? Estamos corrigiendo. Este, bueno, y aparte, pues que como bueno, todos los que son profesores saben que para llegar a la clase, pues hay muchas horas de inversión previas que hemos hecho para elegir la imagen o elegir el video o darle forma a esa diapositiva. Hay tantas cosas, ¿no? Para llegar bien a la clase, ¿no? Hay muchas, muchísimas horas de inversión previas, ¿no? Y muchísimas horas posteriores, luego de la clase, además, ¿no? Entonces, dormimos muy poco y nos acostamos bastante tarde, además. Exactamente. Es un trabajo invisibilizado quizás por la sociedad, por las circunstancias que se han dado, pero ahí Sí. estamos. Y te comento algo, por ejemplo, a mí, algo que siempre me preguntan, amigos míos que tengo, me dicen, ¿de dónde sacas tanto tiempo para estar en tantas cosas? Y además, todas las semanas escribes en el periódico, Mm. y además estás en talleres. O sea, he aprendido a organizar mi tiempo. O sea, yo creía antes que era organizado, pero con tantas cosas que tengo, tuve que usar algo que antes jamás usaba, que era una agenda, por ejemplo, ¿no? Que yo lo veía como algo superficial, que no me iba a servir, pero de pronto he tenido que organizar mis tiempos Mm. y es sacarle provecho a las madrugadas, o sea, en las noches, a altas horas de la noche se me da cuando está todo en silencio, puedo producir, o sea, puedo escribir, ¿no? Si tengo que avanzar un artículo o tengo que escribir la columna para el diario, las escribo a las 11 12 o a veces a la 1, ¿no? Estoy A lo escribiendo. Balzac. Sí. Solamente que Balzac sí dormía en el día. Y bueno, y al siguiente día hay que levantarse temprano, además, Sí, para las clases, pues, ¿no? exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, lo bueno de la virtualidad es que si tienes un hueco ahí entre salón y salón, ya, bueno, pues duermes un ratito, ¿no? Unos 30 minutos reparadores, y ya Así está. es. Sí, Lo eso bueno es es que lo es en bueno. privado. Eso es lo bueno. No estás en el micro, en el taxi, No, 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 eso es lo bueno, eso es lo bueno. buenísimo. Ah, bueno, Luis Miguel, encantado nuevamente de poder conversar un rato más contigo. Gracias, es un honor tenerte aquí en Entrevistas Singulares. Y bueno, un abrazo a la distancia. Espero que
no sea la última y quizás que la próxima sea incluso de manera presencial, que es lo que todos esperamos también. Ojalá, ojalá. Un Exacto. gran abrazo, Mauro. Gracias por la invitación y un gusto volver a conversar contigo. Eh, Desde que nos conocimos en USIL, te he guardado siempre un gran respeto y la amistad, sobre todo a pesar de que ya no nos hemos visto durante mucho tiempo, salvo por redes sociales o por alguna llamada. Así que me da mucho gusto que estés en este proyecto, tú que siempre estás metido en el tema de la literatura, ¿no? Me da mucho gusto que sigas y para cuando quieras estaremos aquí nuevamente. Un Excelente. gran abrazo. Igualmente, un gran abrazo.